Hola muchachos, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos a este nuevo video que tiene como finalidad darle continuidad al trabajo de esta semana. Eh, Vamos a continuar con el tema que nos dio pues el inicio, la apertura de este semestre. El tema pues es el que ya todos conocemos, que es el de algoritmos. Recordarán que empezamos a platicar acerca de este tema. Dijimos que íbamos a platicar acerca de los algoritmos. ¿Sí recuerdan? Eh, la primera de las clases empezamos por definir lo que eran los algoritmos. Dijimos que era un conjunto de pasos ordenados y finitos que tenía como finalidad resolver problemas, ¿no? Este concepto de algoritmo dijimos que nosotros todo el tiempo lo estamos utilizando. Vaya, quizá la palabra como tal algoritmo sea una palabra algo rara, extraña en nuestro léxico cotidiano, pero la cuestión de resolver problemas, pues desde que nos despertamos en la mañana hasta que nos dormimos en la noche, estamos haciendo eso, estamos resolviendo problemas. Dijimos que los algoritmos son estos pasos finitos, precisos, definidos y eficaces que tenían como finalidad eso, ¿no? La resolución de problemas. Empezamos a resolver problemas utilizando algoritmos eh, que se podían definir con nuestro lenguaje natural. Dijimos que el lenguaje natural era una de las maneras de escribir algoritmos. El lenguaje natural como el español, ¿no? En nuestro caso, pues hablamos español y lo vamos a utilizar para la redacción de algoritmos. No es la única manera. Una forma es utilizando el lenguaje natural. Otra forma es utilizando pseudocódigo. Y por ahí vamos a continuar. No vamos a entrar de lleno al concepto de pseudocódigo, pero sí vamos a empezar, porque bueno, solamente son 4 semanas, quizás 5, solo son 4 semanas de trabajo real en esta parcial y el tema de algoritmos pues solamente se puede ver en esta semana. Entonces, lo del lenguaje natural tiene que ver con el poder utilizar algoritmos de la siguiente manera. Algoritmo para preparar un sándwich de jamón. Dijimos que todo algoritmo tiene que llevar una descripción o un título, un encabezado para preparar sándwich de jamón. Dijimos que todo algoritmo debería de ir enumerado, siempre empezando con el número uno, con la palabra inicio. Inicio no, inicio. Luego dijimos que el siguiente y los subsiguientes pasos iban a definir con nuestras palabras el proceso que seguimos para, en este caso, preparar el sándwich de jamón. Ya te lo escribí en aquella ocasión, ¿no? Paso número uno, tomo el pan. Paso número dos, perdón, paso uno inicio. Paso dos, tomo el pan y le coloco mayonesa. Paso número tres, al otro pan le hago lo mismo. Paso número cuatro, coloco la rebanada de jamón en medio de los dos panes. Paso número cinco, coloco un pan encontrado con el otro. Y paso número seis, fin. Ese tipo de algoritmos se escriben utilizando el lenguaje natural, algoritmos cotidianos, algoritmo para formatear una computadora. Paso número uno, inicio. Número dos, introduzco mi memoria USB en el puerto correspondiente. Dicha memoria deberá contener el sistema operativo, etcétera, etcétera, etcétera. Paso último, fin. Entonces, básicamente, los algoritmos en lenguaje natural se escriben para determinados procedimientos. Nosotros tenemos que empezar a aterrizar. De hecho, hemos hecho muy poquitos algoritmos con lenguaje natural. De hecho, les dejé
Creo que les dije que hicieran 3 algoritmos, más los 2 o 3 que yo hice. Lo importante es que te quede claro para qué sirve el algoritmo y qué tipos de algoritmos voy a escribir con lenguaje natural. Lo que sigue es acercarnos, tratar de llegar a dónde? Al pseudocódigo. No hemos, es con C, pseudocódigo. No hemos llegado a definir qué es el pseudocódigo. De hecho, no lo vamos a definir todavía, pero la intención de esta clase es acercarnos un poquito a él y es prepararnos para lo que sigue. Antes de poder continuar, quiero recordarte un concepto que lo vimos en primer semestre, que se llama proceso de datos. No sé si recuerdes que el proceso de datos es el proceso que consiste en convertir datos en información mediante un dispositivo electrónico. Es decir, mediante una computadora. El proceso que se sigue cuando yo utilizo una computadora se denomina proceso de datos. En realidad, lo que nosotros hacemos con una computadora es eso, procesar datos, llevarlos a un punto tal que podamos convertirlos en información. Esto lo vimos en primer semestre. ¿Por qué te lo estoy repitiendo? Te lo estoy repitiendo por el simple hecho de que estamos tratando de entrar a un momento en el cual mis algoritmos dejan de ser para resolver problemas de la vida diaria. Ahora mis algoritmos se van a utilizar para resolver problemas que una computadora pueda resolver. Ya no pensaremos en los algoritmos de preparar un sándwich, amarrarte los zapatos, tomar un camión y tantas cosas más. Instalar una aplicación, muchas cosas más. Esos algoritmos los vamos a dejar de lado. ¿Por qué? Porque ahora vamos a pensar en algoritmos computacionales. Un algoritmo computacional, va de la mano con algo que ya conocemos, que se llama proceso de datos. No sé si recuerden que el proceso de datos también era conocido como proceso, con el nombre de proceso de cómputo. El proceso de datos o el proceso de cómputo es el proceso que consiste en convertir datos en información. Entonces, el proceso de datos es aquel que se lleva en 3 etapas diferentes. Las etapas del proceso de datos son las que voy a dibujarte aquí. Entrada, proceso y salida. Estas etapas, digámoslo así, son las que forman el esquema del proceso de datos. Este esquema es un esquema ordenado, es decir, tiene cierta secuencia y decimos que este esquema lo podemos imaginar como si en la etapa de la entrada aquí fuera un teclado, en la etapa del proceso aquí fuera la unidad central de procesamiento, el CPU, y en el lado de la salida sería un monitor de computadora, ¿no? Se supone pues que esto que está aquí es una computadora. ¿Por qué? Ya te lo dije, porque es el esquema del proceso de datos. Y el proceso de datos es el proceso que consiste en convertir datos en información. Lo que yo hago en una computadora, lo que yo hago cuando utilizo una computadora es llegar a un teclado, meterle datos, el CPU procesa datos
y el monitor nos ofrece información de salida. ¿De acuerdo? Ese que te acabo de dibujar aquí es el proceso de datos que una computadora lleva a cabo. Alguien preguntará, maestro, ¿y eso qué tiene que ver con los algoritmos? ¿Qué tiene que ver el algoritmo con el proceso de datos? Pues hacia allá vamos. No olvides y no pierdas de vista que los algoritmos, ya te lo dije ahorita, es ese conjunto de pasos ordenados y finitos que tienen como finalidad resolver un problema. Pero los algoritmos se pueden resolver o se pueden plasmar utilizando lenguaje natural, pseudocódigo, diagrama de flujo y lenguajes de programación. Nosotros vamos a empezar a acercarnos al pseudocódigo. Vamos a empezar a ver qué rollo con el pseudocódigo. Y el pseudocódigo, como el diagrama de flujo, como el lenguaje de programación, están destinados y diseñados para resolver algoritmos computacionales. Por eso te estaba diciendo yo acá lo que una computadora puede hacer. ¿Qué puede hacer? Recibir datos, procesarlos y convertirlos en información. Bueno, nosotros vamos a empezar por escribir las, digamos, reglas para redactar algoritmos computacionales. Algo que te debe quedar claro. No vas a escribir algoritmos computacionales que resuelvan problemas de la vida cotidiana. Por ejemplo, preparar un sándwich. Por ejemplo, amarrarte los zapatos. Por ejemplo, tomar la decisión de viajar a un lugar o a otro. ¿Sí me explico? Todos esos son problemas de la vida diaria que se resuelven utilizando algoritmos y que se escriben o se plasman o se redactan utilizando el lenguaje natural. Para algoritmos que una computadora puede resolver, utilizamos el pseudocódigo. Ojo, nos estamos acercando. Pseudocódigo, es a lo que vamos. No hemos determinado qué es el pseudocódigo. Pero vamos a poner ciertas reglas, ¿de acuerdo? Para escribir pseudocódigo, algunas reglas son las siguientes. Vamos a utilizar pseudocódigo para resolver problemas que una computadora puede resolver. ¿Sí? Con el pseudocódigo escribo algoritmos computacionales. ¿De acuerdo? No de la vida diaria. Vamos a usar variables. Ahorita vas a ver qué es eso. Vamos a usar constantes. Vamos a usar operadores. Vamos a usar, evidentemente, datos, ¿no? Yo no puedo trabajar un algoritmo computacional si no tengo, pues si no tengo datos, ¿sí? Todo eso lo voy a utilizar cuando yo quiera escribir algoritmos computacionales que me lleven a resolver problemas mediante el uso de una computadora. Vamos, digamos, de uno por uno. ¿Qué te parece? Esto creo que ya quedó claro. Eso creo yo. Este quedó claro. Este quedó claro. Eso creo yo. Pero vamos a definir este y este. ¿Qué rollo con ese uso de variables? ¿De qué se trata? ¿Qué son las variables? Bueno, vamos a cambiar de color. Hablemos de las variables. En matemáticas, tú has utilizado X, Y, Z. Tú sabes que una variable es un elemento que tiene un valor
indeterminado, que no lo conoces. Tú utilizas X, Y, Z para redactar o para escribir o para identificar en una, eh, pues en una función o en una fórmula un valor que quieres encontrar. ¿De acuerdo? Las variables en computación es más o menos lo mismo. Son, en este caso, tenemos ya que hablar de que una variable es, al igual que matemáticas, un elemento que no conocemos su valor y que podrá ser diferente a través del tiempo en que funciona o en que está siendo utilizada la computadora. Vamos a imaginar, porque todos sabemos que una computadora tiene memoria. Todos sabemos que un celular, luego cuando andamos queriendo comprar uno, preguntamos, ¿cuánto tiene de memoria? Y ya te dice, ¿no? Pues 4 gigas, 8 gigas, 12 gigas, 2 gigas, 1 giga. Estamos hablando de gigabytes. Un gigabyte, gigabyte. Ahora las memorias son expresadas en esta unidad de almacenamiento llamada gigabyte. Si no te acuerdas, vimos que las unidades de almacenamiento eran el bit, el byte, el megabyte, el gigabyte, el terabyte y algunos más. Cada uno de ellos tiene un valor determinado, pero ahora las memorias cotidianas, las memorias no cotidianas, las memorias comunes de equipos de cómputo, se expresan su tamaño en gigabytes. ¿De acuerdo? Entonces, a pensar que físicamente mi memoria es un conjunto de cuadritos como estos que están aquí. Vamos a pensar que esto de aquí es la memoria. Creo que se hizo muy delgadito se hizo muy delgadito. Yo estaba como más o menos de acá. Y vamos a imaginar la memoria como una serie de espacios, como los que dibujé yo aquí, en donde yo voy a identificar cada uno como si fuera una variable. ¿De acuerdo? Cada uno será una variable. Una variable en computación, al igual que en matemáticas, se identifica con una letra o con un nombre. No siempre con una letra, pero vamos a pensar primero en que son letras. Pensemos que esta es X, yo le pongo el nombre, yo como el creador del algoritmo, yo pongo el nombre a cada variable, ¿no? X, Y, Z, A, B, C, D, en fin, cada una tiene un nombre, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona una computadora? De una manera, pues no tan técnica, cuando alguien llega a la computadora y presiona la letra A, esa letra A se almacena en un espacio de la memoria. Vamos a pensar que puso amor, ahora que está muy de moda el amor. Amor. Escribió la palabra amor y esa palabra se almacenó en la memoria de la computadora y cada uno de los espacios, yo como el que crea los algoritmos, le pone un nombre a esos espacios. No hablemos del contenido, hablemos del espacio, de la memoria, donde está almacenado mi elemento con el cual quiero trabajar. Entonces, una variable no es otra cosa más que un espacio de la memoria donde yo puedo almacenar un valor diferente cada vez que lo utilizo. ¿Me explico? Hagamos algo. Hagamos un ejemplo. Vamos a hacer un algoritmo escrito en pseudocódigo
que me permita sumar dos números. Pseudocódigo para sumar dos números introducidos desde el teclado. Ojo, pseudocódigo, algoritmo en lenguaje natural, diagrama de flujo o programa hecho en lenguaje de computación es lo mismo. Son algoritmos. Todos son algoritmos, pero se escriben de manera diferente porque tienen diferente finalidad. En este caso, el pseudocódigo va a utilizar variables. Vamos a usar 3 variables. También el pseudocódigo se va a escribir utilizando numeración de cada paso. Empezamos con inicio. Esta palabra inicio la vamos a ir cambiando poco a poquito, ya que nos acerquemos al uso de un programa específico, pero ahorita le vamos a poner inicio. Número 2, leer valor 1 y guardarlo en X. Número 3, leer valor 2 y guardarlo en Y. Número 4, al contenido, más fácil, no nos compliquemos tanto la vida. Z es igual a X más Y. Y el número 5 sería mostrar Z. Y por último, el número 6 sería fin. Déjame te platico de qué se trata todo esto. Primero voy a empezar por explicar qué es un pseudocódigo. Pseudocódigo viene de, bueno, pseudo es falso. Eres un pseudo amigo, o sea, un amigo falso. Pseudocódigo, con P al inicio, no se dice pseudocódigo, es como la psicología, no dices psicología, ¿verdad que no? Ni psiquiatra, creo que no lo dices así. Entonces, la P al principio, pues no se lee, pero bueno, la palabra pseudo significa falso. Entonces, pseudocódigo es código falso. Yo estoy escribiendo el pseudocódigo para sumar dos números introducidos desde el teclado. No se te olvide, el pseudocódigo, según yo lo puse por aquí en otra página, el pseudocódigo, dijimos cuando hablábamos de las reglas, el pseudocódigo o la escritura de algoritmos computacionales en pseudocódigo sirve para resolver problemas no de la vida cotidiana, sino que sería útil para resolver problemas con una computadora. La computadora no puede resolver los problemas que ya hemos hablado. La computadora está para resolver ciertos problemas que van más de acuerdo a su funcionamiento. ¿Cuál fue su funcionamiento? Aceptar valores, procesar valores y generar una salida. En este caso yo te dije que quería escribir el pseudocódigo, que no es otra cosa más que un algoritmo computacional, para sumar dos números que se introducen desde el teclado. Entonces, las reglas para escribir pseudocódigo son que se deben enumerar también, que debemos empezar con una palabra que indique que inicia. Aquí te puse yo la palabra inicio. Te dije, vamos a ir cambiando esas palabritas, te vas a ir dando cuenta. Luego, utilicé una palabrita por aquí, leer, que luego la estoy repitiendo acá. ¿Por qué estoy poniendo leer? Porque yo quiero que la computadora se ponga a leer la información que alguien va a meter desde el teclado. Lee el valor 1 y el resultado de esa lectura, almacénalo en una variable que se llama X. Ya te dije esto de las variables. Almacénalo en un cuadrito de la memoria.
en un espacio de la memoria, almacena ese valor y ponle a esa variable el nombre de X. Luego, en el punto número 3, vuelve a hacer lo mismo. Lee otro valor, que sería el valor 2, y almacénalo en una variable llamado Y. ¿De acuerdo? Y el siguiente valor sería una asignación. ¿Te acuerdas que te dije que íbamos a usar operadores? Aquí están los operadores. Esta es una variable, variable. Esta es una variable, variable. Otra variable, otra variable. ¿Sí? Estamos usando 3 variables. ¿Por qué? 2 de ellas son para almacenar un valor que se meta desde el teclado y la otra es para almacenar la suma de esos 2 valores y luego, por supuesto, mostrarlos en el monitor. Bueno, esto que está aquí es nuestro primer pseudocódigo que sirve para sumar 2 valores que metes desde el teclado y el resultado se muestra en pantalla, ahí en el punto número 5. Bueno, te puse un ejemplo ya del uso de las variables, te puse un ejemplo de los operadores. Te estoy dando una introducción muy breve acerca de lo que son los pseudocódigos. Nos vamos a dedicar a hacer pseudocódigos desde aquí hasta el final de la parcial. Las 3 semanas que nos quedan de clase las vamos a utilizar para crear pseudocódigos. Ojo. Vamos a trabajar en esta oportunidad, en esta semana, vamos a trabajar la práctica número 2. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar la práctica número 2. Déjame, te la comparto. Déjame llegar a ella. Aquí la tengo. Permíteme un poquito. Dentro de los requisitos, o mejor dicho, dentro de las actividades para trabajar durante esta semana, sería el trabajo con la práctica número 2. Entonces, pues aquí está la práctica, ¿no? La práctica 2 se llama construcción de algoritmos. Vamos a verla un poquito más de cerca. Como ya sabes, cada práctica se tiene que identificar con sus datos de ustedes, nombre completo, número de cuenta, grupo, fecha, número de lista, pues no tenemos. Conceptos que ya conocemos. ¿Qué es un algoritmo? Ya sabes, ¿no? Es un conjunto de pasos ordenados y finitos que tienen como finalidad resolver una tarea. Puedes buscarlo en internet o puedes escribirlo con base a lo que ya hemos estado viendo. Recuerda que también platicamos acerca de las características de los algoritmos. Dijimos que tienen que ser finitos, precisos, definidos y eficaces. Hay que poner el concepto de cada uno de ellos. ¿Por qué un algoritmo tiene que ser finito? Porque, ¿o a qué se refiere con que sea finito? ¿A qué se refiere con que sea preciso, definido y eficaz? También habla acerca de lo que te acabo de explicar. El concepto de entrada, proceso y salida, ya te lo expliqué. ¿Qué es un problema? Recuerda que también lo vimos en la clase pasada. Dijimos que un problema era una situación que necesitaba una solución. Cualquier situación que requiera de una solución, pues ese es un problema. Luego, hay otra metodología diferente a la que ya vimos nosotros en la práctica anterior. Vas a investigar a qué se refiere en la metodología para la resolución del problema que está aquí, a qué se refiere el análisis del problema, el diseño del algoritmo, la codificación, la prueba y depuración, documentación y mantenimiento. Hay que investigar estas etapas y vamos a poner el concepto aquí a la derecha. Todo esto hasta aquí son puras investigaciones. Es decir, vas a usar internet para ello. Esto también lo expliqué en la clase pasada. Dijimos que el lenguaje natural era una de las formas para representar un algoritmo. También el pseudocódigo, lo acabo de decir ahora en el video. El diagrama de flujo y el lenguaje de programación. Escribe un concepto. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Luego vas a hacer un cuadro sinóptico de los tipos de datos y su clasificación. Es decir, aquí haz tu cuadro sinóptico. Aquí puedes utilizar, mi sugerencia es que utilices una forma que puede ser esta. ¿Recuerdas que el cuadro sinóptico es más o menos algo así?
puedes utilizar algo así, ¿de acuerdo? Y esto me permite posteriormente, pues a lo mejor insertar un cuadro de texto. A lo mejor, no sé cómo lo quieras hacer tú, pero es una forma, ¿no? Puedes hacer algo así. Por aquí vas a poner tipos de datos y aquí empiezas a poner todos los tipos de datos, ¿no? Entero, flotante, texto, yo qué sé, los vas a investigar. Investiga los tipos de datos y crea un cuadro sinóptico. Algo así te puede servir. Insisto, puedes utilizar cuadros de texto para estar insertando cada uno de los elementos de tu cuadro sinóptico. Luego, de hecho, aquí están los datos simples, hay datos enteros, reales, carácter, alfanuméricos y booleanos. Un dato entero, como tú ya sabes en matemáticas, pues son aquellos que no utilizan símbolo decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 son valores enteros. Y aquí puedes poner esos ejemplos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 son ejemplos, ¿no? Busca el concepto de datos enteros, el concepto de datos reales, el concepto de datos carácter y así de cada uno de ellos pones el concepto y un ejemplo. ¿De acuerdo? Luego también la parte de la constante. Si te fijaste, ahorita en la explicación yo no hablé de constantes. Tú investiga qué es una constante y, a diferencia de la variable, abajo, vas a investigar ese concepto. Arriba es constante, abajo es variable. Son dos cosas diferentes. En la fórmula pi por radio al cuadrado, pi no es una variable, pi es una constante. Y se llama constante porque mantiene su valor durante todo el tiempo. Nunca cambia. El valor de pi siempre será el mismo. El valor de r siempre será diferente. En ese ejemplo, en esa fórmula, pi por radio al cuadrado, pi siempre vale 3.1416. Y la r, que es el radio, depende pues del tamaño del radio, ¿no? De la circunferencia que estemos tratando de encontrar el valor. Bueno, eso sería en el caso de esta parte de la práctica. Vamos más para abajo. Investiga qué es un operador. Ya utilizamos operadores ahorita en el primer pseudocódigo que hicimos, ¿sí? El operador, aquí está de hecho, suma, ¿sí? Utilizamos otro operador por acá también, que fue el de igual a o igual que. Los utilizamos ya, pero investígame qué son los operadores primero, qué son los operadores y después completa ese esquema. Aquí te pone un ejemplo. Cuando veas dos asteriscos, significa que es potencia. Y esto, el ejemplo, 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Lo mismo vas a hacer acá. El asterisco, por si no lo sabes, el asterisco es multiplicación o producto. Puedes poner el mismo ejemplo, 3 asterisco 2 y el resultado será 6, ¿no? 3 por 2, 6. Puedes hacer lo mismo para cada uno de ellos. Este sería, no quiero decírtelo, ya te dije uno. Vas a investigar todos los operadores aritméticos que se usan cuando vamos a, digamos, trabajar con pseudocódigos. Acá son operadores relacionales también, tienen un significado. Aquí está el de igual, este es el de diferente, mayor y menor que, menor igual, mayor igual. Bueno, eso lo vas a investigar tú. Y ya en la actividad 2, pero de la misma práctica 2, nos empieza a explicar lo que yo te expliqué ahorita, lo de entrada, proceso y salida. Te dice que analices el algoritmo y respondes a las preguntas. Con base a lo que vas a leer, vas a responder aquí. Después, en la siguiente página, habla de ejemplos, algoritmos para lavarnos los dientes. Digo, aquí se equivocaron, seguramente es para lavarnos los dientes nada más. Observa el siguiente ejemplo, escrito en lenguaje natural. Ojo, este no está en pseudocódigo, pero está en lenguaje natural. Recuerda que esta es una metodología para resolver el problema, una metodología diferente a la que vimos en el ejercicio 1. Hay una etapa que se llama formulación del problema, describe a qué se refiere. Este es un ejemplo, solamente es un ejemplo que te va a servir para que tú puedas responder los siguientes problemas. ¿De acuerdo? Algoritmo para solicitar el préstamo de algún libro de la biblioteca de la Universidad de Colima. Algoritmo
para guardar un documento de Word en tu memoria USB, algoritmo para cuando vas a una tienda departamental y te quieren dar un descuento, y se acabó. La autoevaluación, así como lo hicimos en la práctica 1, consiste en responder a esas preguntas. Vamos a llenar acá la parte de... Se acabó, de la evaluación. Contestamos tú mismo, sin ver las respuestas ahí arriba, que es cuestionamiento que requiere una solución adecuada, pues ya lo sabes, ¿no? Es un problema. Ciencia que estudia una serie de pasos para alcanzar una solución con base en el método. Vamos a investigar, pero se me hace que por ahí está la respuesta. Bueno, eso es lo que vamos a hacer de actividad durante esta semana. Es muy probable que te deje otra actividad, pero no lo he determinado porque va a depender si regresamos a presencial o no. Ahorita mi video ha de ir como en unos 40 minutos, es que tuve que detenerlo, pero han de ser más o menos 40 minutos. Tuve que detenerlo, pero creo que con eso de momento es suficiente. Ojo, de aquí en adelante vamos a hablar acerca de los pseudocódigos. En la siguiente clase hablaremos sobre los diagramas de flujo y luego, como te decía, de los pseudocódigos, creo que está en la práctica número 4. Práctica 4, pseudocódigos. Bueno, es todo lo que te tengo que decir en esta oportunidad. Cuídate mucho. Espero tu actividad de la práctica número 2. Que estés muy bien. Por supuesto, también quiero los apuntes. Eso es de diario, de cada semana, pues. Y estamos en comunicación. Hasta pronto.